Las bolsas europeas caen con fuerza en esta primera sesión de la última semana de agosto, que nos ha dejado muchísimos sentimientos encontrados, cuando todos veían el final de las caídas y apuntaban incluso a un ataque hacia los máximos del año. La situación se ha revertido por completo y se ha revertido peligrosamente. Vamos ya con jornada y un poco las expectativas que maneja José Lizán, es gestor de Teatro Magnum SICAV. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte de nuevo. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias y buena temporada. Bueno, la Reserva Federal nada con la inflación. El viernes pasado tuvimos un terremoto en Wall Street. Hoy tenemos la réplica. Tampoco es una jornada, no es una sangría lo que estamos viendo en Europa, pero bueno, yo creo que deja las cosas bien claras, que la situación está difícil, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que el mercado se agarró a un discurso aparentemente hawkish, por parte de la Reserva Federal en los meses de junio, a finales de junio, ¿no? Y tomó ese mensaje como una solución o una expectativa de que iba a tener en cuenta el crecimiento económico y el deterioro de la economía para frenar un poco, hacer una pausa en la escalada de tipos de subida de tipos de interés. Y el otro día dejarlo claro que no, que la prioridad es anclar las expectativas de inflación, ¿no? Y yo creo que eso ha truncado toda expectativa de rebote, además lo ha hecho en unos niveles técnicos clave. Y yo creo que muy probablemente a lo mejor tenemos un movimiento lateral o un nuevo intento de esa zona, pero yo creo que esa zona del 4.300 del Standard & Poor's va a ser un muro infranqueable, y lo normal será que después de un movimiento dubitativo, errático, desde mi punto de vista, despleguemos otra onda a la baja, ¿no? No sé si va a ser ahora o va a ser en el mes de octubre, y probablemente podamos tener un movimiento lateral de unas cuantas semanas hasta los próximos datos de inflación y que veamos un poco la vuelta al curso, ¿no? Pero creo que hay que esperarse para un otoño con una vuelta a la volatilidad y una vuelta a las turbulencias, ¿no? Yo creo que el rebote técnico ha sido de libro, ha ido de origen a fin justo a los objetivos, tanto en Nasdaq como en S&P. Quizás en Europa se ha quedado algo corto, pero yo creo que lógico, ¿no? Con la situación que hay de expectativa de recesión más acusada para Europa, y además con el debilitamiento del euro, lógicamente todos los commodities denominados en dólares, pues la expectativa de que haya un techo de inflación se desvanece, con lo cual yo creo que el mercado se ha parado donde se tenía que parar. No quiere decir que no podamos tener un movimiento lateral o algún rebote o algún intento más, pero creo que todo alza o todo acercarse a esos 4.300, 4.200 Standard & Poor's es más para descargar que para subirnos a la bolsa o pensar que nos vamos a perder algo. Yo creo que en lo que hay que ser prudentes. En principio, lo que vienes a decir es que podríamos haber visto el techo del mercado en este 2022. La pregunta es si podríamos volver también a los mínimos del año, como hay quien cree que va a terminar sucediendo eso. Bueno, yo creo que si volvemos a los mínimos los perforaremos y nos iremos más abajo. Creo que el movimiento... al final, si los bancos centrales quieren anclar de verdad la expectativa de inflación, tienen que ahondar en la política monetaria restrictiva y tienen que conseguir que el empleo unido sufra y que veamos un parón económico que sea lo suficientemente importante como para ser capaz de actuar sobre la demanda final, porque la oferta no la pueden controlar, ¿no? Al final tenemos una inflación muy propiciada por los precios de los commodities, no está en su mano controlar la oferta de commodities. Ya hemos visto la posible incursión de Irán, por ejemplo, en el petróleo. Ha salido rápidamente Arabia Saudí a decir que igual recortan la oferta, o sea que al final el problema de oferta no lo puedes atajar, pero sí que puedes controlar el endurecimiento de tu política monetaria para llevarlo a una recesión o a una ralentización, y en ese momento pues empezar a controlar la demanda final y esa caída que frena la escalada de precios, ¿no? Y es la única arma que tienen los bancos centrales a día de hoy en su mano. Esto está en manos de otros agentes, ¿no? Entonces yo creo que los bancos centrales no van a parar hasta que la demanda final claudique, y si eso sucede, pues al final tendremos caídas de beneficios empresariales y tendremos una recesión más profunda, ¿no? Y yo creo que es pronto. Todavía no hemos tenido un económico de calado ni en Europa ni en Estados Unidos como para que se produzca ese desplome, ¿no? Pero si siguen ahondando en las subidas de tipos, si se sigue profundizando en esa escalada de tipos, creo que tarde o temprano llegará, y si llega caerán los BEAs y caerán las cotizaciones, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a mínimos, muy probablemente sea porque los bancos centrales han seguido luchando contra la inflación, han seguido endureciendo su política monetaria, y al final nos metemos
una recesión más fuerte y yo creo que nos llevará pues a cotizaciones más bajas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que ser prudentes de cara al otoño. Durante el verano nosotros teníamos un mensaje optimista de rebote y creemos que se ha cumplido a rajatabla de rebote y se ha parado justo en los niveles clave, ¿no? Así que yo creo que ahora hay que ser prudentes y aprovechar todo tipo de vueltas a esos niveles para descargar posiciones y más que pensar en que nos vamos a perder una vuelta a máximos, ¿no? Yo creo que no hay un entorno macroeconómico global como para una vuelta a máximos en bolsas, desde luego. Hablando mucho de la renta variable, también de ese cruce el euro y el dólar, pero por supuesto la clave está, como no, en el mercado de bonos, renta fija. La verdad es que a ver si podemos ver ahora también en pantalla el gráfico del Bund alemán. Yo lo tengo delante, es que es espectacular el movimiento que ha hecho hoy, ¿no? La semana pasada estuvo ahí rondando entre el 1,3 y 1,4%, yo ya he pegado un estirón hasta situarse por encima del 1,5%. ¿Crees que esto tiene algo que ver también con todo lo que se está, o ese ruido que viene ahora por parte de algunas instituciones en el sentido de que el Banco Central Europeo podría subir todavía más la apuesta y subir tipos de interés 75 puntos básicos? Bueno, yo no conozco, Fernando, ningún banco central del mundo que tenga inflaciones por encima del 8, 9, 10% en distintos países de la Unión Europea, ¿no? Pero más o menos por ahí andan las cifras en todos los países europeos y que su divisa al mismo tiempo se esté depreciando como lo está haciendo el euro, no solo contra el dólar, sino contra muchos pares de divisas a nivel mundial y que no con un banco central acostumbrados a esto, ¿no? Y en el mundo desarrollado nos pensamos que esto es cosa de otros países, ¿no? O de otras economías. Pero desde luego Europa ahora mismo está con inflaciones del 8, 9, 10% y una divisa depreciándose a doble dígito en el año, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún banco central del mundo que se pueda permitir eso, ¿no? Por el empobrecimiento que significa para todo el conjunto de su economía. ¿Y eso qué trae? Pues más recesión, más parón económico, más endurecimiento de las condiciones financieras y no son buenas noticias, pero es que es la única forma, ¿no? Es la única forma y más cuando las divisas están denominadas en dólar, las commodities están denominadas en dólares y si se te deprecia el tipo de cambio, por mucho que caigan los precios de los commodities, a ti sigue presionando la inflación y el techo de inflación está más lejos, ¿no? Con lo cual yo creo que al BCE no le queda otra que endurecer su discurso. Lo hemos visto la semana pasada ya con varios miembros hablando de un endurecimiento del mismo. Europa siempre peca de ir por detrás, de ir lento, de ir con el freno de mano. No sé si en septiembre nos sorprenderá 35 como nos sorprendieron con 50 puntos básicos en la anterior. Yo, desde luego, si fuera Christine Lagarde, lo haría rápido y lo haría contundente y trataría de cerrar el gap que hay con la Reserva Federal en el diferencial de tipos de interés que hay entre ambas economías, ¿no? Y yo creo que el BCE, como digo, no hay economía del mundo que se pueda permitir depreciación de la divisa, inflación como la que tiene y no subir agresivamente los tipos de interés. Y yo creo que el BCE pues será ortodoxo y lo hará. Y no nos olvidemos que el único mandato que tiene el Banco Central Europeo no es el crecimiento económico, es controlar la inflación. No es Estados Unidos, aquí no hay una búsqueda del pleno empleo ni hay un objetivo de crecimiento. Aquí hay controlar la inflación y la inflación, desde luego, en la Unión Europea a día de hoy no está controlada. Tu lista de prioridades, José, ¿qué sería lo último de lo que te desearías? Dame qué tipo de empresas, qué tipo de sectores, lo último de lo que te desearías. Bueno, nosotros estamos posicionados, llevamos todo el año diciendo que energías renovables nos parece que es un sector que tiene que estar, ¿no?, en cartera, tanto petroleras como las propias utilities, porque al final, pues si tenemos un problema de oferta, tenemos unos precios del pool disparados por mucha intervención y riesgos regulatorios que haya, al final los activos energéticos los tienen quien los tienen, ¿no? Entonces, creemos que tanto unos por una fuerte inversión y ayudas a la inversión en el mundo de renovables, como otros porque tienen el petróleo y el margen de refino pues está en un momento muy óptimo y una generación de flujo de caja enorme, son dos de los sectores en los que hay que mantener. Alimentación suele ser otro sector que en tiempos de inflación lo hace bien y tiene un comportamiento defensivo, ¿no? Pues en esos tres sectores es donde centraríamos el tema y yo creo que el sector financiero, que es objeto de debate, ¿no?, que va a pesar más, la recesión, el parón, la entrada de NPLs o la subida de tipos de interés, desde mi punto de vista la subida de tipos de interés va a ser mucho más potente que la entrada en morosidad y la entrada en non-performance loans y la entrada en provisiones. Y más en un escenario muy hawkish y en un escenario de endurecimiento agresivo de los bancos centrales, ¿no? Entonces creo que los bancos no sé cuánto van a tardar, si va a ser dentro de 3 trimestres, dentro de 2, pero en un momento dado el mercado se va a dar cuenta de que las valoraciones están por los suelos y que el
margen de intereses está sin duda explotando al alza y yo creo que este trimestre ya lo hemos visto, como ha sido un muy buen conjunto de resultados. ¿Cuándo lo cotizará el mercado? Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque el mercado puede tardar 6 meses y no pasar nada absolutamente o hacer un nuevo mínimo. Pero creo que es un sector que tarde o temprano estamos en un gran punto de inflexión de política monetaria de los últimos 12 años y eso tiene que cotizarse en algún momento en el sector financiero. Pues apuntado, ahí queda. No vas a hacer pronósticos con este escenario económico tan poco claro. La verdad es que, como decía ya al principio, también es necesario, pero desde luego poco útil o sirve muy poco. José Lizán, gestor de Retromagnus, te deseo muchos éxitos. Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, Fernando, te da otro. Bueno, la verdad es que escuchando a José Lizán, a Miguel Ángel Temprano, a Alberto Roldán, el camino siempre se hace más llevadero, por lo menos para saber qué es lo que nos podemos encontrar por delante en este camino que, por desgracia, seguramente solo ha hecho más que empezar. Ha sido un placer, por mi parte nada más. Muchísimas gracias, actualizamos información y mañana volvemos a las 12 del mediodía. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.